Era una noche tan oscura que parecía que el bosque nos había tragado. Íbamos en grupo caminando hacia el santuario de Chalma, cuando de repente todo cambió. Bolas de fuego flotantes, risas que no venían de ningún lado y sombras que nos observaban desde los árboles. No éramos supersticiosos, pero esa noche algo o alguien no quería que llegáramos con vida. Hola, ¿cómo están mis queridos pánico habitantes? Espero que se encuentren muy bien y listos para escuchar el próximo terror. Yo soy Mesli y te doy la más cordial bienvenida a los relatos de la zona de pánico, donde las historias, el misterio y yo te acompañamos. ¿Estás listo para escuchar lo que pasó en el camino rumbo a Chalma? Íbamos en grupo, unos 15 o 20, caminando por un sendero estrecho que serpenteaba entre los cerros. Habíamos salido temprano del pueblo con la intención de llegar al santuario de Chalma, pero el camino se nos complicó en una zona. El terreno era pedregoso, lleno de raíces que parecían querer enredarse en nuestros pies, y el cansancio empezaba a hacerse notar. La luna, apenas un hilo plateado, no daba mucha luz, y las linternas que llevábamos apenas iluminaban unos metros adelante. Fue entonces cuando empezamos a notar cosas raras. Al principio, eran solo sonidos, rugidos de ramas, como si alguien o algo nos estuviera siguiendo. Pero no había animales a la vista, ni siquiera el viento soplaba con fuerza. Luego vimos las primeras bolas de fuego que flotaban a unos metros de altura y a lo lejos, como si estuvieran vivas. Al principio pensamos que era algún fenómeno natural, algo que se nos escapaba de la comprensión, pero las bolas se movían al azar, como si estuvieran vigilándonos. Y entonces escuchamos la primera risa. Era aguda, casi como un chillido, pero con una cadencia burlona. No venía de un solo lugar, sino de todas partes, como si el bosque entero se estuviera riendo de nosotros. Alguien dijo que eran brujas, pero en ese momento nadie quiso creerlo. Solo son leyendas, dijo otro compañero tratando de calmarnos. Pero la risa no paró, y las bolas de fuego empezaron a multiplicarse. El ambiente se volvió muy tenso. Las risas seguían, pero ahora se mezclaban con susurros que no eran claros. Era como si alguien estuviera hablando justo al lado de nuestros oídos, pero cuando nos dábamos la vuelta, no había nadie. Uno de los peregrinos era mi abuelito, que había hecho este camino varias veces. Nos dijo que no miráramos directamente las bolas de fuego. Son trampas, nos advirtió. Si las sigues, te pierdes. Pero era difícil no hacerlo. Las bolas parecían tener una especie de magnetismo, como si estuvieran llamándonos. De repente el sendero que seguíamos se desvaneció o se perdió. No es que nos hubiéramos desviado, sino que el camino literalmente se esfumó. En su lugar había un muro de árboles tan denso que parecía imposible de atravesar. Intentamos retroceder, pero el camino por el que habíamos venido también parecía haberse escondido. Estábamos rodeados, atrapados en un círculo de árboles. Las risas se volvieron más fuertes, más burlonas, y las bolas de fuego empezaron a girar alrededor nuestro,
como si estuvieran formando una especie de jaula luminosa. Fue entonces cuando empezamos a notar las figuras. No eran del todo claras. Más bien eran como sombras que se movían entre los árboles. Tenían una forma vagamente femenina, pero sus movimientos eran demasiado fluidos, demasiado rápidos. Una de ellas se acercó lo suficiente como para que pudiéramos ver su rostro, o lo que parecía su rostro. Tenía ojos brillantes como carbones encendidos, y una sonrisa demasiado grande dejaba ver una boca desprovista de dientes. Alguien gritó una frase grosera e insultante, y entonces la figura se desvaneció. Pero la sensación de que estaban ahí observándonos no desaparecía. Mi abuelito nos decía que teníamos que mantener la calma. Que no les dé miedo, nos dijo. Ellas se alimentan de eso. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Las figuras seguían moviéndose a nuestro alrededor y las bolas de fuego parecían estar guiándonos hacia algún lugar que no queríamos ir. De repente, otro peregrino empezó a caminar hacia una de las bolas como si estuviera en trance. Tratamos de detenerlo, pero era como si no nos escuchara. Y el hombre cayó al suelo inconsciente. En ese momento mi abuelito, junto con otro señor mayor, se acercaron y sacaron un rosario y empezaron a rezar en voz alta las 7 verdades del mundo. Al principio, la risa y los susurros se intensificaron, como si se burlaran de él, pero a poco empezaron a disminuir. No desaparecieron del todo, pero ya no se acercaban. El Señor nos dijo que siguiéramos rezando, que no dejáramos de hacerlo hasta que saliéramos del bosque. Así lo hicimos. Caminamos en fila y las palabras de las oraciones saliendo de nuestros labios como un mantra. Las sombras nos seguían, pero ya no se acercaban. Las bolas de fuego se mantenían a distancia como si no pudieran tocarnos. El camino que habíamos perdido reapareció de repente, como si nunca se hubiera desvanecido, y seguimos avanzando con el corazón latiendo fuerte y la mente llena de preguntas. Cuando por fin salimos de ese bosque, el cielo empezó a clarear. Las primeras luces del amanecer iluminaron el sendero, y las sombras y las bolas de fuego desaparecieron por completo. Llegamos al santuario de Chalma justo cuando el sol salía, y aunque estábamos exhaustos, sentimos una paz que no habíamos sentido en toda la noche. No hablamos mucho de lo que había pasado, pero todos sabíamos que habíamos estado en presencia de algo que no podíamos explicar, algo que había intentado detenernos, pero que no había logrado acabar con nuestra fe. Esa noche el bosque nos dejó marcados. Aunque llegamos al santuario al amanecer con el sol iluminando, la pregunta sigue ahí. ¿Qué fue lo que realmente vimos? ¿Eran brujas, espíritus o algo que ni siquiera podemos nombrar? ¿Tú crees que intentaban impedir que llegáramos con vida? Si te gustó esta historia y quieres escuchar más relatos como este, no olvides suscribirte a los relatos de la zona de pánico. Activa las notificaciones para no perderte nada y déjame en los comentarios tu opinión o envíame tus propias experiencias al correo lazonadepánico@gmail.com. Yo soy Mesli. Te agradezco haberte quedado hasta el final. Nos escuchamos en el próximo terror, porque en esta zona el miedo no termina.